de julio del 2020 empieza Contacto Directo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Stalin Basantes, experto en discapacidades. La corrupción se apoderó de los carnets de discapacidad para aprovecharse de los derechos de los más vulnerables. Hay estándares internacionales que ponen en vilo la ley del 2014 que ordenó esta recarnetización. Lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Alberto Acosta Burneo, analista económico y columnista de la revista Vistazo. La renegociación de vencimientos de los bonos soberanos es la primera renegociación de deuda que logra el Ecuador sin declarar cesación de pagos. Una bocanada de oxígeno para la deuda interna y antes de las próximas elecciones. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El abuso, querer sacar provecho hasta de un carnet de discapacidad, comprándolo, pagando a médicos para que emitan un documento en horas hasta de la madrugada y poniendo porcentajes que no corresponden, trajo como consecuencia una reacción oficial que termina perjudicando más a las personas con discapacidad. Stalin Basantes, experto en discapacidades, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha por este medio. Buenos días también. Los vivos a veces pasan solo el susto porque termina el escándalo y muchos quedan en la impunidad y quienes pierden. Ahora, como no saben quiénes son los vivos, el gobierno dice, entonces suspenda la exoneración de impuestos en la importación. Las exoneraciones tributarias son un derecho de las personas con discapacidad, no un beneficio. Así es, nosotros consideramos que todo esto que se ha dado últimamente representa uno de los delitos más infames, más miserables. No solo se escapan en el dinero de los ecuatorianos, sino que han robado la identidad y los derechos de las personas con discapacidad. Como usted ha dicho, Stephanie, el gobierno ha dado algunas medidas. Dentro de ellas la suspensión de este derecho, o al menos eso es lo que se dio a entender. Sin embargo, algunas autoridades han aclarado que no sería un retroceso, que sería un tema temporal. Que sea de esta manera, Stephanie, porque como personas con discapacidad no permitiremos que se restrinjan algunos derechos por una cantidad de pillos que se han beneficiado fraudulentamente de los carnets y de los derechos de las personas con discapacidad. Este abuso desenfrenado para otorgar carnets, ¿cuándo empezó? En 2014 con la nueva ley que pasó la responsabilidad de emitir carnets al Ministerio de Salud. ¿Por qué en el 2016 ya estaban pidiendo auditorías y que se transparente todo el proceso? Así es, Stephanie, este proceso no es nuevo, yo creo que se viene acarreando una problemática desde hace algún tiempo atrás. Hay que considerar que sí, efectivamente en el año 2013 la competencia total del proceso de calificación y carnetización pasa al Ministerio de Salud completamente, pero siempre ha estado ligado al Ministerio de Salud en la parte de calificación de discapacidades, porque la calificación de discapacidades comprende un proceso que arranca con el diagnóstico clínico de un especialista de la salud que otorga lógicamente los porcentajes de la deficiencia y de esa manera se califica la discapacidad. También esto se complementa con parámetros psicosociales, ahí intervienen factores contextuales y ambientales para calificar discapacidad. Me refiero a determinar condición de vivienda, con quién vive, si vive sola la persona y en aspectos personales y claro, tenido digamos, acceso a la eso es todo educación, lo si que en tiene teoría seguridad se debe social. revisar, pero ahora que ya sabemos que no lo hacían así, el tema es cómo resolver, quitarle el carnet al que compró para beneficiarse. El ministerio dice que va a evaluar los casi 3.000 carnets que se dieron durante la pandemia, cuando no podían tramitar, y luego pues revisarán los anteriores. La carnetización obligatoria sería un nuevo calvario para las personas con discapacidad.
Así es, Steffi. Yo he recibido muchas llamadas de la ciudadanía en estas 2 semanas pidiendo que se exprese esta voz de que para las personas con discapacidad se han tardado 1, 2, 3 y hasta 4 años en obtener este documento, la identidad de las personas con discapacidad. Por eso nos asombra mucho ver cómo a delincuentes sí han sido entregados estos carnets rápidamente, han sido falseados diagnósticos. Entonces aquí lo que hay que hacer, Stephanie, es un proceso de recalificación, porque aquellas personas que han obtenido un carnet sin tener una discapacidad deben responderle a la justicia, porque no solamente cabe aquí que de buena voluntad entreguen sus carnets, sino que aquí se configuran una serie de delitos, tributos, falsificación de documentos públicos, estafa, bueno, y un poco más de delitos que deben ser juzgados, y que estas personas, tanto quien entregó, los funcionarios corruptos como aquel que compró, deban rendirle de cuentas a la justicia. Pero entonces, quitar el carnet es una cosa, pero luego, entonces, las acciones deberían ser, como en todo caso de corrupción, por pequeño o grande, recuperar lo robado, porque han dejado de pagar aranceles cuando debían pagar, o se beneficiaron, ya estamos viendo, de jubilaciones cuando otros con discapacidad llevan años intentando. Exactamente, así ese es el tema, porque no solamente se circunscribe la importación de un vehículo, esto tiene que ver con otras extensiones, derechos laborales, como tú lo has dicho, que es una jubilación con menos años de servicio. Entonces, lógicamente, aquí hay un robo al Estado, que, como decía Montalvo, robar es robar a todos los ecuatorianos. Nos han robado a todos los ecuatorianos y a las personas con discapacidad, incluso nuestra identidad, Stephanie. Lo increíble en este caso es que por donde se busca se encuentra corrupción. Están creando ahora una veeduría ciudadana para realizar el proceso de calificación en el Ministerio de Salud Pública, pero también con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿Cómo ven lo que ofrecen ahora las autoridades? Uno, hacer pública la información, y luego este nuevo software. Así es, Stephanie, desde el gobierno se han planteado una serie de medidas a partir de esta problemática. Sin embargo, como ciudadanía organizada, como personas con discapacidad, no creemos que una auditoría pueda hacerse a lo interno del Ministerio de Salud. Debe intervenir un agente externo y también debe considerarse la participación de la ciudadanía. Por eso, Stephanie, el día de hoy vamos a inscribir una veeduría de las personas con discapacidad para vigilar el proceso de calificación a través de este mecanismo de control social de la ciudad, ¿no? De tal manera que la veeduría está conformada por personas con discapacidad física, auditiva, visual, representantes de las personas con discapacidad intelectual y técnicos en discapacidad, ¿no? Y como objetivo está vigilar el proceso de calificación desde el año 2013, ¿no? Y lo que es que se empiece este proceso de auditoría, de vigilancia, por los casos donde se hayan importado vehículos, que es un segmento mucho más pequeño y va a permitir transparentar a la ciudadanía cómo se han otorgado los carnets. Stalin Basantes, experto en temas de discapacidades, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie, y a las órdenes. 7 de la mañana con 9 minutos. Al volver estará Alberto Acosta Borneo, analista económico. Reducir el servicio de la deuda le permite al Estado disponer de esos recursos para pagar su deuda interna, pero también para la reactivación, ¿qué sectores se deberían priorizar? En pocos minutos estamos con eso. No se vayan. Decíamos que la renegociación de la deuda permite una bocanada de oxígeno para el actual gobierno, pero también al que se elegirá en el 2021. Escuchemos ahora al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Lo que estamos haciendo es liberar el flujo, pero no estamos recibiendo más recursos. Por eso tienen que caminar estas dos estrategias en paralelo.
esta reducción del pago de deuda y por otro lado traer más recursos. Y esos recursos van a venir de China y van a venir de los multilaterales. No tenemos más alternativas de financiamiento por el momento. Alberto Acosta, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días también. Y para obtener más financiamiento de China, que es otro reto importante, ¿se lo hace en las mismas condiciones anteriores? ¿Están dando en prenda el petróleo con ventas anticipadas? El 23 de junio dictaron el decreto 1075 que le autoriza al directorio de Petroecuador a atender al requerimiento del ente rector de las finanzas públicas. ¿Eso qué significa? ¿No queda más que seguir endeudándonos con China en las mismas condiciones que tanto se criticó? Estemos claros que la corrección, el reperfilamiento en la deuda son excelentes noticias, pero es la corrección a un síntoma de un problema mayor. Es como decir la temperatura, la fiebre que tiene el paciente, pero la infección no ha sido curada todavía, sigue ahí. ¿Y cuál es la infección? Un gasto excesivo para el nivel de ingresos actual. Entonces tenemos un Estado que todavía necesita agresivamente del endeudamiento y vemos que se sacan decretos, como por ejemplo para abrir la puerta al endeudamiento con China vía petróleo, en el que se dice no importa que Petroecuador pierda, lo importante es que nos lleguen recursos. Entonces insistimos en una estrategia peligrosa de endeudamiento, cueste lo que cueste. La necesidad fiscal es tan grande que el gobierno dice lo que necesito es dinero. Entonces aquí lo que estamos viendo se evidencia que si bien hay un avance muy importante por el lado del reperfilamiento, todavía hay un pendiente muy grande y es poner en orden el gasto público. Caso contrario, esto solamente va a servir para posponer una futura crisis de la deuda. Y en el reperfilamiento, este oxígeno que llegaría de cerrarse el acuerdo con los tenedores de bonos, significa al 2025 dejar de pagar 11.000 millones de dólares. Es un alivio importante, pero ¿podrán con eso cumplir con la deuda interna, con el IE sobre todo, que es lo que más está preocupando hoy? Es importante entender el punto de partida. Se ha confundido que la renegociación con la deuda, ese ahorro que va a tener el país, es dinero que vamos a tener en las manos de los fiscales y que vamos a decidir en qué gastar. Eso es falso. Tenemos que entender cuál es el punto de partida. El punto de partida es un país con una brecha fiscal gigantesca. Solo para este año le hace falta al fisco 13.500 millones de dólares. Ese es el hueco, es la necesidad de financiamiento que requiere el país para poder operar en este año. Esa necesidad de financiamiento se va a mantener muy alta en los próximos 5 años, sobre los 9.000 millones de dólares por año. Eso significa que este ahorro que se va a lograr con el reperfilamiento de la deuda, lo que hace es reducir la brecha. Ahora nos falta menos, y así hay que entenderlo. No es que ahora tenemos recursos para gastar en otras cosas, definitivamente no. Lo que tenemos ahora es que nos falta menos y que tenemos que seguir insistiendo en la estrategia de reducción de gasto, porque no es suficiente, no nos podemos contentar como tarea hecha, solucionada la crisis fiscal porque hemos renegociado una parte de la deuda. Es una de las tareas que hay que hacer, pero el resto de tareas tienen que ir por el lado del gasto, un gasto que sea acorde al nivel de ingresos que tenemos en este momento. Ahora, cuando hablamos de esa deuda interna, por lo general se prioriza en gastos o en inversiones del gobierno, pero es ahí donde hemos visto que también está la corrupción, las contrataciones a dedo, las coimas, los sobreprecios. ¿Cómo debería cuidarse entonces para lo que se vaya a invertir en estos gastos o inversiones, que en medio de la crisis debería haber un consenso en cuidar ya cada centavo? Definitivamente lo que necesita el país es un consenso en cuáles son las prioridades del gasto público. Sabemos que no hay dinero para hacer todo. Quisiéramos gastar en todo, pero no hay cómo. Igual que cualquier familia, tiene que decidir qué es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es salud, educación, seguridad, invertir en los ciudadanos y dejar de hacer todo lo demás. Y vemos que lo que pasó durante la bonanza, se gastó en todo, muchas obras sobredimensionadas, obras que no estamos usando en la actualidad o mal construidas, mucho despilfarro, mucha corrupción. Al final del día, eso es el problema de no priorizar. En muchas de esas obras se pudieron haber hecho con recursos privados y en adelante vamos a tener que arrimarnos mucho más en la inversión privada para las obras de infraestructura, por ejemplo. Es algo que el Estado ya no tiene que hacer porque tiene escasos recursos y esos recursos tienen que ir al ciudadano, no a la construcción de una nueva hidroeléctrica, de una nueva refinería
o de cualquier otra obra de infraestructura, por más importante que sea. Para eso se puede acudir a los recursos privados, pero esto significa un cambio total en estrategia. La estrategia planteada por la Constitución de 2008 lo que hace es decir, el Estado hace todo y por excepción permito al sector privado. Esa es una visión equivocada porque el Estado no tiene recursos ilimitados. Por más poderes que le queramos asignar al Estado, el dinero también en el Estado es escaso. Y entonces necesitamos ir a la visión inversa, que usar los recursos privados en todo lo que sea posible y los escasos recursos públicos en invertir en los ciudadanos, en las necesidades más urgentes de los ciudadanos, eso sí, cuidando cada centavo, porque al final del día vemos cómo los recursos se van en corrupción de una manera descontrolada. Lo que han anunciado en cuanto a esta renegociación es más plazo, a menor tasa y hasta reduciendo capital, unos 1.500 millones de dólares. Escuchemos también algo de eso. En relación a su pregunta, efectivamente, se reducen las tasas de interés, prácticamente un 40%, se alargan los plazos, lo cual es bueno, y hay una reducción del capital de 1.500 millones de dólares, de los 17.375 se reducen 1.500 millones de dólares. No hay por dónde ver un pero ahí. ¿Por qué a los tenedores les interesa una negociación así? Sí, las buenas relaciones, que no cayeron en default, pero ¿tan mal estaba negociado antes que les dejó este margen para mejorar las condiciones? ¿O a su juicio, por qué? No, las dos partes salen ganando. Por un lado, los tenedores estaban frente al entorno de que Ecuador iba a caer en un default. No tenía para pagar. El endeudamiento, tal como se había hecho durante los años anteriores, era un mal endeudamiento, con pagos muy altos en ciertos años. Por ejemplo, 2022 iba a ser un año en el que teníamos que pagar 3.500 millones de dólares. Algo simplemente inviable. O 2027, 4.400 millones de dólares. Es decir, el default era inminente si es que no se renegociaba. Entonces hay un gran incentivo para los tenedores para aceptar este recorte en sus acreencias con el Ecuador. Pero eso no significa, permítame hacer un paréntesis ahí, por aquí hay quienes dicen, ok, el alivio viene ahora por estos 2 años, luego los 5, luego quizás hasta 2030, pero ¿qué pasa en los años siguientes cuando ya estamos hablando de aportes que significarían en unos 2.500 millones de dólares por año? Es decir, es alto, pero sigue siendo más bajo de lo que teníamos sin la renegociación, cuando hablábamos de 4.000, de 3.500, y no en 10 años, sino en 2 años prácticamente, 2022, ya había uno de estos montos importantes que sin duda nos podría haber hecho caer en default. ¿Hay ese mismo riesgo para después o lo que se esperaría es que la economía pueda reactivarse de cierta manera, pero para cumplir con 2.500 millones de dólares, que es lo que tocaría pagar después? Sí, exactamente. De aquí en 10 años empiezan unos pagos de alrededor de 2.500 millones de dólares por año. La apuesta es que la economía ecuatoriana vuelva a crecer. Si es que no lo hace, podría haber nuevamente problemas. Pero la visión no es tan pesimista para decir que vamos a estar 10 años en contracción económica. Pero claro, todo esto se basa en supuestos. En todo caso, la probabilidad de pagar este momento es mucho mayor, porque lo que antes teníamos que pagar en 10 años, ahora hay que pagarlo en 20 años. Por otro lado, también se considera el impacto del coronavirus, se deja un periodo de gracia de 5 años para capital, en 5 años no se va a pagar capital, en 2 años no se van a pagar intereses, y eso permite también suavizar el impacto fiscal para la época más difícil, el corto plazo. Pero volví al tema de los beneficios. Entonces, los beneficios para los acreedores son claros. El cobrar, aunque sea menos, porque vemos que hay una reducción en el valor presente neto de alrededor del 50%, superior a lo que está negociando Argentina hasta el momento, es decir, un acuerdo incluso más beneficioso que el que está hasta ahora con Argentina. Y por otro lado, para el Ecuador hay un beneficio importante, y es que los países en vías de desarrollo, como el Ecuador, tienen escasez de capitales. En cambio, los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Un país como el Ecuador, para desarrollarse, requiere que vengan capitales. El endeudamiento no es malo si se lo hace bien, si se lo hace de manera responsable. Y es necesario para poder acelerar las inversiones y el desarrollo que requiere un país. Entonces, el país no podía darse el lujo
de bloquear el flujo de capitales con una moratoria, como pidieron muchos de manera irresponsable y con una visión miope, de decir ahórrese 300 millones de dólares, no importa que se bloquee totalmente el mercado de capitales. Ahora con la renegociación lo que va a suceder es que probablemente ya no este gobierno, pero el próximo gobierno pueda retornar al mercado de capitales. Se le abre el mercado para el financiamiento. Ojalá que se use responsablemente y, como digo, el gran pendiente es reducir gasto, pero tener esa puerta abierta al financiamiento es fundamental para una economía que necesita volver a crecer. Ahora, esta negociación con los tenedores sigue siendo un proceso. Ya lograron un acuerdo con el mayor grupo de tenedores, que representa el 45%, pero deben todavía enviar la solicitud de consentimiento. Luego tiene que haber una votación y deben llegar al 66% de los tenedores. Ahora, teniendo esta primera mayoría, ¿se puede lograr el apoyo de los inversionistas, de los otros tenedores, para que esto sí se pueda conseguir hasta el 15 de agosto, que vence el plazo para renegociar? Bueno, esa es la expectativa. Hay un primer preacuerdo, esto es un tema informal. Esperemos que sigan subiendo los interesados. Yo creería que sí, porque, como digo, los acreedores tienen un gran incentivo, que es cobrar las deudas y evitar un default en el país. Entonces yo creo que hay una probabilidad muy alta de que sí se acojan más tenedores. En algunos bonos inclusive el consentimiento tiene que ser un porcentaje mayor de los acreedores, de un 75%. Esperemos que este proceso concluya exitosamente para bien del Ecuador. Alberto Acosta Burneo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos. Contacto Directo, quédese con nosotros en nuestra sintonía. Ya empiezan las noticias en Televistazo en la comunidad.